Y Dios es el que debe organizar nuestra vida, y nosotros tenemos que estar atentos a oír su voz para hacer su voluntad y no la nuestra, porque el plan de Dios siempre será mejor que nuestro plan. Pero ¿cuántos saben que también a veces Dios tiene sentido del humor? Porque, a mí me dio mi ayuda idónea, como dice la palabra, que me equilibra en cuanto a muchas cosas, pero yo era uno de los delincuentes del pueblo donde vivía, y Dios me casó con la hija del sargento de la Guardia Civil. Entonces, la verdad es que yo digo, el Señor tiene sentido del humor, porque yo me podía haber casado con alguna muchacha ahí de mi forma y tal, ¿no? Pero Él cogió los dos polos opuestos y me casó con la hija del guardia. Gloria a Jesús. Bien, quería compartiros una palabra del Señor en el libro de Génesis, primer libro de la palabra de Dios, Génesis capítulo 3, y quisiera leer el versículo 14 y 15. Si tienes ahí tu Biblia, algo que debes traerla a la iglesia y usarla. Y no sé si tenéis la costumbre, a mí me gusta ponernos de pie para leer la palabra de Dios, si sois tan amables, y se puede, pues leemos la palabra del Señor en Génesis capítulo 3, y hay dos versículos que quisiera compartir con vosotros en esta mañana. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 3, versículo 14: y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Pueden tomar asiento. En estos dos versículos encontramos una serie de cosas, ¿no? Y en el primer versículo, cuando habla el Señor a la serpiente, le dice: por cuanto esto hiciste, lo que hizo le trajo maldición. Y nosotros tenemos que ver qué es lo que hacemos en nuestras vidas para no atraer también la maldición. Y hay una serie de cosas que debemos estar muy pendientes, porque igual que el enemigo en aquel tiempo engañó a Adán y Eva, hoy sigue queriendo engañarle a usted y a mí. Y Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y tenemos que tener cuidado, porque observo que hay en estos tiempos, incluso hay ya generaciones que creen que se puede aceptar a Jesús en el corazón sin renunciar al mundo. Hay generaciones que creen, o hermanos que creen, que la paz es tener todo aquello que tú necesitas, tu trabajo y cubierta tus necesidades. Y hay hermanos y gente que cree también que la vida y vida en abundancia es tener todas las cosas del mundo, tener muchas cosas, el coche, el móvil, el último, el televisor, el no sé cuánto, y tenerlo todo, y piensan que eso es vida en abundancia. Y tenemos que tener cuidado, porque eso es un engaño del enemigo que quiere colarse en la vida del cristiano. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, hay que renunciar al mundo. No se puede vivir con Jesús en el corazón y sin renunciar a las cosas del mundo, porque las cosas del mundo no son guiadas por nuestro Dios. Y cuando se habla de paz, la paz no es la de poder tener ya mi trabajo, mis cosas suplidas y tal, y ya uno tiene paz. La paz, dice la palabra de Dios, que la que Dios da no es como la que el mundo da. Y si esa es la paz que uno tiene, esa no es. La paz de Dios es algo diferente. La paz de Dios está en el corazón. La paz de Dios está muy profundo, que aún en las malas situaciones uno tiene paz. Y la vida en abundancia no es tener de todo lo que la vida o el mundo ofrece. La vida en abundancia es tener una pasión con Jesús, es tener una paz y una satisfacción que Dios te da, y eres feliz aún sin tener casi nada. Por eso las generaciones que hoy en día el enemigo intenta meter ese tipo de cosas, como en este momento, en aquel tiempo, ya engañó a Adán y Eva para decirle otra cosa que no es lo que Dios enseña.
Y esa es una lucha del creyente, que tenemos que estar muy pendientes para que nuestras vidas, nuestro testimonio no sea otra cosa que la que Dios enseña. Y dice, pues por cuanto hiciste eso, engañar al ser humano. Y hoy en día, como te digo, todavía siguen mucha gente como Adán y Eva, que siguen prefiriendo las ideas del enemigo en vez de buscar la guianza de Dios. Todavía hay muchas ideas que se cuelan en la vida donde esto podría ser, esto te vendría bien, donde la mayoría de las cosas es pensando en mí. Pero la palabra del Señor nos enseña que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, que después cuando viene lo que tú y yo necesitamos. Pero la enseñanza está en yo voy a mirar algo que a mí me conviene o que a mí me gusta o que a mí me satisface. Y de alguna manera esa es una enseñanza que el enemigo estuvo metiendo y sigue metiendo hoy en día y no puede colarse en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que amar a Dios sobre todas las cosas y debe buscar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, lo que vendrá a nuestra vida es lo que vino en ese momento. En la desobediencia a Dios trae maldición. Y eso es lo que va a traer a nuestras vidas, quizás a lo corto o quizás a lo largo. El no estar en la línea de Dios va a traernos maldición. Y dice la palabra, sigue en ese versículo, donde dice, por cuanto esto hiciste, por eso digo, hay que tener mucho cuidado con qué es lo que hacemos. Dice, sigue diciendo la palabra, maldita serás entre las bestias, igual que maldijo al enemigo. Tú y yo podemos ser maldecidos si no hacemos exactamente el plan de Dios. Y dice, maldita entre todas las animales del campo, dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Yo recuerdo en una ocasión recién convertido que yo pensaba y yo decía, ¿qué es lo que comerán los ángeles? Porque yo tenía una idea de que todos los ángeles son altos, rubios y guapos. O pequeñitos, gorditos y un bebé. Y uno tenía esa idea. Yo decía, ¿qué comerán? ¿Y Dios? ¿Qué comerá Dios? Recién convertido yo hacía muchas preguntas que no entendía. Y pensaba qué es lo que podían comer. Evidentemente después ya me di cuenta que es otra dimensión, otra esfera, otra forma. Y no se necesita el alimento y Dios mucho menos. Pero cuando aquí habla de que el enemigo es condenado a comer polvo, me intrigó el saber qué es ese polvo, qué es lo que el enemigo va a comer y qué es, con qué podríamos comparar eso. Después me doy cuenta que dice la palabra de Dios que polvo somos y al polvo volveremos. Entonces me di cuenta que el polvo iba relacionado con mi vida, relacionado con la carne. ¿Qué es lo que es el polvo? Que irá al polvo porque mi espíritu irá con Dios. Pero el polvo, la carne, irá a la carne. Entonces, si lo que comemos es polvo, el polvo irá al polvo. Si lo que come el enemigo es polvo y el polvo yo lo relacioné con mi vida carnal, entendí que el enemigo come mi forma de andar carnalmente. Entendí que todo lo que yo hago que esté fuera del plan de Dios, todo lo que sea en la carne, todo lo que sea mundano, de alguna manera estoy alimentando al enemigo porque eso es lo que él come. La carnalidad humana. Él se alimenta de lo que tú y yo hacemos que no agrada a Dios. Entonces, pensando en eso, y yo miraba y digo, bueno, si el enemigo se alimenta de eso, yo quiero hacer un reto en tu vida en esta mañana. Vamos a dejar de alimentar al enemigo. Vamos a hacer proponernos dejar de alimentarlo. Porque ocurre algo, y a veces la gente nos preguntamos, y escucho muchas veces que el enemigo a mí me ataca, y el enemigo viene y me hizo, y el enemigo me quitó, o el enemigo me dañó, el enemigo, y uno está inventando al enemigo, que el Señor lo reprenda más de una vez, que ya quiero decirte que más de una vez no es el enemigo, más de una vez es tu carne. Más de una vez es la carne o la tuya o la de otro, pero le damos incluso la gloria de que el enemigo es el culpable. Pero pensando en eso y viendo que escuchamos tantas veces, es que el enemigo, y yo pienso, bueno, ¿y cómo a los cristianos nos ataca tanto el enemigo? ¿Y cómo el enemigo tiene el valor de venir a un hijo de Dios a atacarle? Y haciéndole esa pregunta,
volví al alimento y pensé, porque yo veo allí que hay alguna gente que lo hace, ¿qué ocurre si nosotros salimos ahí fuera y ponemos trocitos de pan todas las mañanas? ¿Qué vienen? Los pajaritos. ¿Y qué ocurre? Que si le ponemos la comida, ¿qué hacen los pajaritos cada día? Vuelven. ¿Por qué? Porque sabe que hay comida. El enemigo le gusta lo fácil. Él sabe que él no puede contra un hijo de Dios que tenga el Espíritu Santo y el poder de Jesús. Y como sabe que no puede, él no va a ir a luchar con lo difícil. Él va a buscar lo fácil. Y lo fácil que es. Los pajaritos, te digo una cosa que yo pienso particularmente que no está bien. Porque si tú alimentas a esos animales, los acostumbras a comer ahí y sus hijos vienen y comen ahí, el día que tú no estés dando la comida, sus hijos no han aprendido a buscarse la vida por ahí. Estoy hablando de los pajaritos pequeños. Y llegará un día que cuando llegue y no vean la comida, dice, ¿ahora qué hacemos? Yo solo sé comer aquí, no sé buscarme la vida como cualquier animal lo haría salvaje. ¿Ves? Y no es, para mí no es correcto. Excepto en ciertos momentos que no haya comida, ¿no? Pero no acostumbrarlo, porque no van a saber después desenvolverse por su cuenta. Ellos se van a acostumbrar como nosotros, y aprendiendo del enemigo se van a acostumbrar a lo fácil. Y el enemigo viene a lo fácil. Él no quiere luchar contra un hijo de Dios que tenga poder y que sepa reprenderlo y que esté sentado en su sitio y que sepa quién es el que vive dentro de mí y que sepa a quién estoy sirviendo. Él no va a venir a buscar eso, pero va a venir a buscar a alguien que le dé de comer. Alguien que no se preocupa de satisfacer el Espíritu de Dios, que no se preocupa de crecer espiritualmente, y el no preocuparte quizás dándote o sin darte cuenta, con nuestros actos, con nuestra vida, estamos alimentando al enemigo. Y por eso dice uno, y yo no sé el enemigo cómo me ataca, y yo no sé cómo Examínate, hermano. No sea que le estés dando la comida y para él sea fácil venir a buscarte a ti y por eso no busca a otro y te busca a ti. Porque sabe que allá hay comida fácil. Este cae, este le pongo yo 4 cositas y este cae. Este hace las cosas del mundo porque les atrae las cosas del mundo, tal, cae. Y de alguna manera le va a venir. Y por eso a veces cuando me dice, es que el enemigo, hermano, analiza tu vida. Analiza tu vida, porque donde no hay comida no se va. Y donde no se uno va al desierto a vivir. Uno va donde puedes buscar el alimento. Pero si nosotros hacemos un desierto para el enemigo en nuestras vidas, él no va a venir tampoco. Y aún más, si nosotros hacemos un Edén para Dios. Mira, un día estaba, porque a mí el tema de la alabanza también tengo ese conflicto de las canciones antiguas y las canciones modernas, y estoy ahí siempre con el líder de alabanza que me diga alguna, que meta alguna de las antiguas y tal, y estamos en ese conflicto. Y un día preguntándole al Señor sobre ese tipo de cosas, y yo entendí que la alabanza, cuando está bien, cuando es de Dios, cuando está correcto, es algo que agrada enormemente a Dios. Y es como diríamos el descanso del guerrero, ¿no? Yo pensaba, si Dios está recorriendo la tierra, viendo toda la maldad que hay, todo lo que hay, cuando viene a la iglesia por la mañana y escucha una alabanza ungida, yo creo, a mi manera de entender, que Dios se relaja y dice, qué bien, me gusta esto. Y entonces pensé en el jardín del Edén, que dice la palabra de Dios que Él se paseaba. Y entonces yo dije, Señor, yo quisiera que mi vida, que mi corazón fuera como el jardín del Edén, donde a ti te agrade pasearte. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? Tener la meta de que Dios, al cual paseaba por el Edén, pudiera pasear por nuestras vidas y por nuestros corazones, porque nuestro corazón se le parece a su. Si hacemos eso y labramos
eso en nuestras vidas, te aseguro que ya un porcentaje muy alto tendrás de que el enemigo no se acercará a tu vida. Porque no va a encontrar alimento, no va a encontrar comida. Y dice la palabra entonces, sigue hablando el versículo 14, polvo comerás todos los días de tu vida. Si entendemos que el enemigo, yo quiero entender que come, se alimenta, se fortalece de nuestros errores, de nuestros pecados, de lo que hacemos que no agrada a Dios. Por eso es tan importante que tu vida agrade a Dios, si no, puede que estemos alimentando al enemigo. Y dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Estamos entendiendo que está hablando ahí un poco de alguna manera de la iglesia, y hay una enemistad entre la iglesia y el enemigo. La simiente de la iglesia, la simiente de la Virgen, todo ahí hay una teología, pero la idea está en que la simiente, la palabra, el pueblo de Dios va a herir al enemigo, pero el enemigo también va a herir al pueblo de Dios. Entonces podemos buscar aquí también otra estrategia, otro recoveco que yo busco yo siempre estoy buscando la manera de caminar, y yo sé que la palabra de Dios es como un mapa, como una guía, que si la estudiamos, la buscamos, la preparamos, encontramos la forma de llegar a donde queremos llegar. Y donde yo quiero llegar es, como te decía, un corazón que le agrade a Dios y que pueda pasearse libremente por mi vida sin problema. Entonces, ¿qué buscaba ahí? Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cuántos saben qué es el calcañar? ¿No lo sabe? Claro. El talón. La parte aquí de atrás del talón. Y dice que la iglesia, nosotros heriremos al enemigo en la cabeza. Que la cabeza es la que dirige el cuerpo, es la que si tú te cortas o te dañas un pie, sigues vivo. Pero si te cortas la cabeza o tal, no sigues vivo. Entonces la idea es nosotros, el poder, Dios va a terminar con el enemigo, va a herirlo en la cabeza. Pero mientras tanto, el enemigo nos va a herir en el calcañar. Yo siempre pensé que tenía que ver con mi caminar. Digo, el enemigo va a herirme a mí en mi caminar, porque va a querer herirme el talón, va a querer que yo cojee, que no vaya bien, va a querer herirme en mi caminar. Y estuve mucho tiempo y sigo pensando que debo cuidar mucho para que el enemigo no dañe mi caminar en Dios. Pero también me di cuenta y le preguntaba lo mismo, ¿por qué viene tantas veces? Yo no sé a ti, pero a mí el enemigo todos los días quiere, como venía Goliat, que venía todos los días al pueblo de Dios, oye, aquí estoy yo todas las mañanas y tal. De alguna manera también veo que el enemigo viene a probar otra vez y a tantearme. Yo me recuerdo una vez que compré un mono. A mí me gustan mucho los animales, tengo un montón de pájaros y perros y de todo, ¿no? Y en su día compré un mono. Y el mono era macho, era un tití, pincel blanco. Y mientras era pequeñito, pues no había problema, lo tenía muy manso. Pero cuando ya empezó a tener sus 2 años, que empezó a madurar, todos los monos tienen la idea de ser un día el jefe de la manada. Y un día hay uno que manda y siempre hay uno que reta al jefe hasta que le gana y se queda él con la manada. Bueno, pues cuando ya se hizo maduro, empezó a retarme a mí. Y cada vez era así de pequeño. Pero y le dicen titi porque es el ruido que hace titi, 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 es el ruido que hace. Y yo muchas veces lo sacaba y salía, y él salía muy bien, pero otras veces cuando lo sacaba, que él le había dado, se ponía erizado como los gatos y empezaba así a hacerme así delante. Y ya digo, otra vez estás tú con la pelea. Y ahí tenía que ganármelo como podía. Empezaba a morderme, se rebelaba. Yo no encontré ninguna manera. También yo soy de pueblo y tampoco no encontré ninguna manera mejor que coger un guante grande que tenía así muy forrado, y lo cogía, y cuando me mordían el guante lo metía en un cubo de agua y lo sacaba. Y salía todo, y me seguía mordiendo, otra vez en el cubo de agua lo sacaba. Bueno, eso daba resultado. Él, cuando veía que mordiendo iba al cubo de agua, dejaba de morder, y eso le duraba a lo mejor como 2 semanas o algo así.
pero a las 2 semanas o 3 parece que se olvidaba y otra vez me retaba y otra vez. Tenía una pelea con el mono increíble. Algo así me recordaba a mí. Yo digo, quizás el Señor me hizo vivir esto para que no me olvide que yo cada X tiempo tenía que demostrarle al mono que yo soy el que mandaba. Y algo así me pasa de alguna manera con el enemigo. Cada X tiempo viene y quiere decirme que Él es el que manda en mi vida, que Él es el que puede dirigirme. Y de vez en cuando viene y me recuerdo como a Goliat, que se presentaba delante cada día. Tiene uno que estar con esa idea de saber, no confiarte, no vivir como que ya está, porque el enemigo no para y él está como león rugiente. Y si tú te duermes, yo no sé aquí, pero por allí hay un refrán que dice: camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Así que si tú te duermes, el enemigo va a entrar en tu vida, va a querer hacerte daño. Entonces uno tiene que estar siempre alerta, hermano, porque si no estás alerta, no solo Él va a venir a atacarte, sino que tienes el peligro de que tu vida sea alimento para Él. Y vuelva cada vez más. Y siempre va a querer retarte, porque Él sabe que a Jesús no lo puede retar. Pero Él cree que a un hijo de Dios sí. Y lo cree porque algunos de nosotros no tenemos bien claro quién es el que está conmigo. Y estamos viviendo de una manera con mis fuerzas y con mi manera y mi forma de hacer las cosas, y nos olvidamos que el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Y eso tenemos que tenerlo bien claro en cada vez que te levantes, cada vez que anda y dice: oye, que el que está conmigo es más grande que el que está en el mundo. Y empezar un día en victoria, y empezar un día queriendo agradar a Dios, empezar un día de manera de que dice: yo hoy quiero que el Espíritu Santo, quiero que Dios se pueda pasear en mi corazón, para que yo pueda oír también su voz cuando Él llamaba: Adán, Adán. Y que pueda decirme: oye, Jesús, Jesús. Yo diga: ¿qué? Y yo pueda estar pendiente, porque Dios sigue teniendo planes con tu vida. Y tu vida no es de hoy para 10 años, tu vida es cada día. Dios es el mismo. ¿Sabes por qué se llama? Cuando le preguntaron a Dios: ¿cuál es tu nombre? Y Él dijo: yo soy. Y yo decía: ¿así qué nombre es? ¿No? Y pensaba: ¿y cómo lo llamamos? Yo soy. Entendí que no se llama, no tiene ningún nombre, porque los nombres son para calificar, y a Dios no se puede calificar de ninguna manera. Pero quizás, evidentemente, sabiamente, una de las mejores maneras de definir, si se pudiera definir a Dios, es un Dios del presente. Yo soy. Ni era ni seré, soy de ahora. Cada momento es un momento de Dios. Cada momento es el yo soy, tiene que estar con nosotros. Y Él está dispuesto, por eso decía el yo soy, porque en cada momento que tú lo llames, por así decirlo, Él está. Ese yo soy es constante. Por eso nosotros tenemos que vivir una vida constante con Dios, sabiendo que el yo soy, yo también quiero estar viviendo el presente, el ahora. El yo soy ahora está contando. Y cada momento tú tienes que verlo como un momento de Dios. ¿Qué quiere Dios en este momento? ¿Qué quiere hoy? ¿Qué quiere ahora? Porque hay una gran necesidad en el mundo, y Dios tiene su confianza en ti y en mí. Él espera que nosotros formemos parte de un ejército de conquista. Y no podemos dormirnos en ese momento. Entonces, ¿qué estamos diciendo cuando decimos lo del talón? Yo pensaba y veía, si el enemigo además lo condenó a arrastrarse por el suelo. ¿Ves? Todo a mí me encaja, porque de alguna manera lo condenó a arrastrarse por el suelo, y que nos va a herir en el carcañal, porque él no puede, la serpiente, aunque algunas se levantan un poco, pero él no puede levantarse y llegar a la cabeza. Si usted va por el campo y una serpiente le muerde, ¿dónde le mordería? En el pie. No se va a levantar a morderle la oreja. Le va a morder en el pie. Primero, porque es más fácil, y segundo, porque a eso lo condenó Dios, ahí abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la iglesia, si usted y yo somos el cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Como cuerpo tenemos una estructura. Entonces, Jesús, tú mismo, tú que eres buen Shabbat y tu padre es amigo mío. Si tenemos la estructura, digo, porque a veces viendo es mejor. Mira para allá. Él, te voy a dar el privilegio que seas la iglesia, el pueblo de Dios. Si Él es la iglesia y el enemigo viene
a morderle, ¿dónde le sería más fácil morderle? En el talón. O por aquí abajo. Entonces, gracias. Entonces, hermano, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, ¿cuál es tu lugar? Porque el lugar de abajo suele ser los hermanos que no estamos involucrados en nada, que venimos y nos vamos, hermanos sin ningún compromiso, hermanos que, bueno, venimos, vamos y venimos. ¿Por qué? Porque están muy lejos, forman parte del cuerpo, pero están lejos de la cabeza. Porque cada día Dios te va a estar reclamando que tú le sirvas. Cada día Dios, Él dijo, yo he venido a servir. Nosotros como siervos, como discípulos, tenemos que hacer lo mismo. Entonces, el que no está sirviendo es porque no está muy cerca, imaginándote que el cuerpo vamos escalando. La mente sería Jesús. Si nosotros estamos más cerca de la mente y vamos entendiendo mejor las cosas y formaremos parte de las manos que son las que están trabajando. Pero el que no forma parte, pues se queda abajo, que sí es lo que la iglesia avanza. La iglesia se abre todos los domingos, la iglesia avanza. Pero si tiene que morder a alguien, va a morder a los que no estamos totalmente involucrados con Dios. Por eso otro consejo en esta mañana: comprométete con Dios y cada vez más, para, si es posible, ahí metafóricamente, porque tampoco es así, puedas estar lo más cerca posible de la cabeza, para si el enemigo viene a morder, que no llegue a ti. Porque no se va a levantar la serpiente y va a morder aquí arriba, no, va a seguir mordiendo debajo, va a seguir mordiendo a aquellos que no le dan la importancia que yo creo que debe tener un hijo de Dios. Porque no estamos por una casualidad, somos llamados. Y Dios nos llamó para algo. Tú no llamas a una persona, oye, fulano, ven. Y cuando viene, ¿qué quiere? No, nada. Entonces, ¿para qué me llama? ¿Y tú crees que Dios sí hace eso? Te llama y luego dice, no. Todos somos llamados y Dios te llamó porque quiere algo contigo. Quiere algo con nosotros. Y tenemos la obligación de oír a Dios para estar en el lugar que debemos estar. Y ya no es tiempo de que la iglesia esté en esa área o las vidas, porque la iglesia, gracias a Dios, sigue funcionando, pero las vidas que están ahí simplemente formando parte del cuerpo, pero inactivos. Es tiempo de que el pueblo de Dios empecemos a entender que necesitamos esforzarnos cada día para estar cerca de Jesús. No cometer los errores del mundo, no cometer los errores que van a traer maldición a nuestras vidas. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Por eso antes decía que hay gente que piensa que pueden tener a Jesús en su corazón y que no hace falta renegar del mundo ni apartarte. No puedo estar en los dos lados. No. Hay una enemistad entre las cosas del mundo y las cosas de Dios. Y eso tiene que estar patente en nuestras vidas. Se tiene que notar. El otro día hablaba con una persona y me dijo, oye, fulano, yo conozco no me dijo dónde estaba trabajando. Y digo, y trabaja. Y tengo yo un amigo que trabaja. Sí, ¿quién es fulano? Fulano el que trabaja. Sí, es verdad y tal. Digo, claro, él es cristiano también. Y dice, oye, sí, yo lo sé, pero llevo tantos años con él y ¿quieres creerte que nunca supe que era cristiano? Y digo, madre mía. Y este hombre, yo fui a trabajar a una empresa a los 14 años. Antiguamente, cuando uno salía del colegio, decía a tu padre, ¿qué quieres? ¿Trabajar o estudiar? Y lo que no sabíamos nada, yo trabajaba, porque siempre digo, trabajar ya me libero y ya tal, estudiar tengo que estar, yo trabajar. Y me fui a trabajar a los 14 años. Y a los 16 o algo así entró este joven a trabajar. Como yo llevaba 2 años, yo ya dominaba el trabajo y él entró de peón conmigo. Él ya era creyente. Yo me convertí a los 25.
pero con 16 ya estaba trabajando con él. Y era una empresa que había muchos creyentes. Y yo tampoco nunca me di cuenta que habían creyentes. Me enteré después, cuando yo ya fui creyente y fui atando cabos. Y yo dije, pues entonces esta gente eran creyentes. Bueno, yo no voy a decir la denominación ni nada porque no quiero meterme en lío. Pero bueno, son creyentes. Y ahora me dice, el hombre, dice, no, si llevo un montón de años con él, ¿te quieres creer que yo no sabía hasta hace poco que era de los tuyos? ¿Verdad? Tú sabes, la gente dice de los tuyos, de los nuestros. Y digo, no, sí, él es antes que yo. Él es antes que yo. Pero no, ¿ves? Son gente que formamos parte del cuerpo. Pero no se trata de formar parte del cuerpo. Se trata de ser activos en el cuerpo. Y lo que hemos recibido de Dios por gracia, hay que darlo por gracia, pastor. Yo no le he dicho a usted qué tiempo tenía y se me olvidó. Y estaba con la mente, le voy a preguntar y se me pasa. No sabía. Yo no sé, a lo mejor no. Pero a lo menos si me hubiesen hablado a mí con 16 años, a lo mejor yo me hubiera convertido a los, 18 o algo así, ¿no? Y esperé hasta los 25, que fue precisamente un misionero americano que lo hizo ahí como antiguamente. Montó una carpa en medio de un campo y ahí en el campo se llevó todos los días predicando, menos el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días predicando. Y yo decía, ¿qué? Y lo escuchaba yo, unos locos que están ahí predicando. Ponía la radio y tenía un programa de radio que se llamaba Una Mirada de Fe, y coincidía que a la hora del almuerzo yo ponía la radio en un 600 que yo tenía. Digo, uy, ya está este hombre. Y claro, empezó a hablar algunas cosas que a mí digo, oye, pues me va, no sé, me iba cuadrando el mensaje. Hasta que un día me decidí, fui a esa campaña y me convertí cuando fui a la campaña. Ahí no teníamos iglesia, no había nada, era una campaña en medio del campo. Yo después le llamé a mi esposa, era ya súper católica, y le digo, yo he encontrado un sitio que hablan de Dios, pero no tiene nada que ver con lo que tú me dices, es otra cosa y tal. Y ella, ¿cómo va a ser? Que sí, que allí hablan de tal. Ella se vino, también se convirtió y nos convertimos a los 25 años. Pero no sé, yo siempre digo, que bien, si yo me hubiera convertido a los 17, 18, tal, pues sería unos años más, la juventud la hubiera, no lo sé, no, todo ocurre para bien y no voy. Pero, ¿y si hubiera sido eso? Por eso no puedes dejar de decir de quién eres y a quién pertenece tu corazón y a quién pertenece tu mente y tu casa y tus posesiones. ¿A quién pertenecen? ¿Te acuerdas de una canción que cantaban por allí los chanclas que decía, ¿y tú de quién eres? De Marujita. En los pueblos nos entendemos así. ¿Tú de quién eres, niño? Yo de fulano. Ah, tu madre, la peluquera, no sé qué, está así. La hija de no sé qué. El mundo nos pregunta más de una vez, ¿tú de quién eres? Y cuando estamos en la calle, cuando salimos, aunque tú creas que no, la gente se pregunta, ¿tú de quién eres? Y el enemigo se pregunta, ¿tú de quién eres? Porque Dios es omnisciente, el enemigo no. Él, si tú te callas, él no sabe de qué eres tú hasta que no te vea actuar o tal. Y si tú no actúas como un cristiano, pues nadie sabe lo que tú eres. El enemigo no lo sabe, pero se pregunta siempre cada vez que ve a alguien, ¿y este de quién será? ¿Sabes por qué? Porque si se entera que eres un hijo de Dios, ya él dice, uy, aquí la primer freno. Después sigue y llega a lo que te dije antes, si encuentra comida, va a volver. Pero si no encuentra comida, si ve que tu vida es más guiada por el espíritu que por la carne, entonces te va a dejar. Te va a dejar. Yo lo encuentro a veces, digo yo, el cristianismo es complicado y tal, pero a la misma vez muy sencillo. Porque simplemente tú acércate a Dios y ya está. Casi no tienes ni que pelear con el enemigo. Porque si tú estás muy cerca de Dios, no tienes ni que pelear porque no se va a acercar. Él no puede estar al lado de un corazón que continuamente alaba a Dios, que un corazón que continuamente tiene su deseo de estar con Dios. Él no puede estar ahí. Entonces a veces digo, es complicado ser cristiano, pero también es fácil si yo le dedico tiempo a Dios. No levantes tu mano, pero ¿cuánto dedican todos los días un tiempo a la lectura de la palabra? ¿Y cuánto dedican todos los días un tiempo a la oración?
Digo que no levante tu mano porque no vaya a ser que nos llevemos una sorpresa. Pero es así. Necesitamos cultivar la presencia y el tiempo de Dios en nuestras vidas. Y no gastar el tiempo en qué es lo que hace el hermano. Mira cómo vive el hermano. No, está bien. Pero al final el hermano va a dar cuenta por su cuenta. Y tú vas a dar cuenta tú de lo tuyo. Entonces, preocúpate, está bien que miremos, y está bien que tomemos referencia, pero lo básico, preocúpate de ti, de mí, de ti, de tu casa, de tu esposa, de lo tuyo. Preocúpate de lo tuyo, porque al fin y al cabo de eso es lo que vas a dar cuenta. Y dice la palabra, entonces tú le herirás en la cabeza y él te herirá en el calcañar. Él te va a herir, va a buscar a aquellos que están más bien separados de la cabeza, aunque formen parte del cuerpo, pero separados de la cabeza, que son aquellos que leen poco, oran poco y pasan poco tiempo con Dios. Así que en esta mañana te animo a que si estás por abajo escales un poco. Y no has visto eso que hay por ahí, que se suben uno encima de otro, la gente, los canceldelés, no me acuerdo, los castellés. Ay, eso que suben ahí, lo mismo en el cuerpo de Jesús. Ponte a gatear y ponte, no pasa nada porque quieras estar sirviendo, no pasa nada porque le digas 40 veces al pastor, yo quiero, no pasa nada. Sigue, intenta llegar a la cabeza, estar lo más cerca posible de la cabeza de los que trabajan, de los que organizan la iglesia, de los que están luchando. Ponte a trabajar en esa línea, busca eso, no pasa nada. Es correcto que lo hagamos, porque tenemos que tener el deseo en el corazón de estar cerca de Dios, de su obra y de su voluntad. Si no, lo que va a ocurrir es que seremos gente. Mira, hay es un chiste, no es una anécdota, ¿no? De un hombre que dice que en un barco se hundió el barco. Y entonces pues fue nadando y llegó hasta una isla. Y el hombre solo. Y llegó a la isla, la recorrió entera, no había nadie en la isla. Y entonces pues nada, pero había comida y había agua. Y entonces el hombre pues, y era un cristiano. Y el hombre pues fue, pidiéndole a Dios y tal, y tardó como 10 años y estaba solo allí en la isla. Entonces a los 10 años parece que pasa un barco y lo ven. Ay, hola, pum, pum, ay, mira que hay un hombre ahí, van, lo cogen. Hombre, ¿qué hace usted? El hombre ya te imaginas. Y cuando lo va, le dice, llame usted a los que estaban con usted, dile que se vengan, nos vamos a llevar a todos. Y dice el hombre, no, si yo estoy solo en la isla. Pero ¿cómo está usted solo? Si ahí vemos que hay 3 casas hechas. ¿Hay más gente? No, yo estoy solo. Mira, le explico. Esa primera casa, esa es mi casa. La otra es mi iglesia, porque yo soy cristiano, es mi iglesia. Y la otra es la iglesia que yo iba antes. Estaba solo y se cambió de iglesia. Eso pasa. No hace falta que nadie te diga, tú solo. Porque estamos tan cerca del enemigo a veces que no nos damos cuenta de eso. ¿Tú te imaginas? Se cambia. No, ya no vengo más aquí. Y está vertido solo. Porque aquí la gente no me saludan cuando entro. La predicación de hoy no me ha gustado. Lo que sea tal. Y lo hacía él todo. Él solo se daba la mano, él solo se saludaba, él solo predicaba, él solo tal. Y él mismo dijo, pues no me gusta, me voy a otra iglesia. Quiero decirte que si no estamos contentos ni con nosotros mismos. Pero sí es más fácil decir que es el otro el que lo está haciendo mal. ¿Ves? Y hay un trasiego por ahí. Y eso lo sabemos los pastores, un trasiego de cambios, me voy a esta iglesia, me voy a la otra. Y tú preguntas, no, es que a mí no me saludaba, es que no me llamó, yo qué sé, la de cosas que ocurren. Bien, vamos a terminar. Bendito sea el Señor. Solo quiero animarte en esta mañana. Hermano, primero no debemos con nuestras vidas alimentar al enemigo. Segundo, creo que debemos estar queriendo escalar sanamente, escalar para estar en un puesto lo más cercano, el puesto más cercano es el que más sirve,
No es el que manda, es el que más sirve. En un puesto de mucho servicio para Dios. Y tercero, hacer el propósito de que no en la casa del vecino, en la tuya, Dios se pueda pasear con gusto. Bendito sea el Señor Jesús. No sé si habrá alguna persona nueva que haya venido por primera vez o que no se haya entregado al Señor. Yo creo que siempre damos la oportunidad, si alguien quiere caminar con Jesús y dice, yo sé, conozco, pero nunca entregué mi corazón a Jesús, hoy es el momento. Hoy es el momento. Si alguno estuviera y siente del Espíritu Santo, yo quiero empezar una vida con Jesús de la misma manera que muchos lo hemos hecho, no lo dudes y ven, habla con el pastor y dile que quieres entregar tu vida a Jesús, si el caso fuera. Pero si no, seguramente sí habrá gente que reconozcamos que nuestras vidas a veces hemos estado preocupándonos más de fuera de mi vida que dentro de mi vida. Y yo sé que hoy el Señor quiere tocar tu corazón de una manera especial, sabiendo que es, como dice la palabra, que correrán ríos de agua viva de dentro afuera. Y Dios quiere sanar por dentro. Y siento en esta mañana que Dios quiere sanar por dentro. Porque lo que piensas en la cabeza es fruto de lo que hay en tu corazón. Y si quieres, yo me gustaría orar, si el pastor me lo permite, por aquellos que quieren tomar esa decisión de yo voy a estar sirviendo a Dios de otra manera ahora. Yo voy a estar escalando, yo voy a estar cuidando mi corazón, voy a estar cuidando mi vida, voy a preocuparme de no ser la comida del enemigo. Y quizás si nunca lo viste de esa manera y hoy el Señor te ha guiado en eso, quizás pudiéramos orar para que la obra de Dios, la primera piedra que vas a poner en esta nueva edificación, de tener una vida de más compromiso, una vida de preocuparte más de ti, una vida de querer crecer y avanzar en el Señor. Si alguno siente que hoy es el momento, yo quisiera orar. No sé si se acostumbra a salir al frente o no lo sé, ¿no? Si es así, pues ven, no lo dudes, que quede bien claro aquí y en los huestes que tú eres una persona que has decidido cambiar el sistema que hasta ahora se llevaba. Una persona que ha decidido no ser más alimento para el enemigo. Una persona que ha decidido vivir de tal manera de que Dios pueda pasearse libremente. Y que ahora vamos a escalar. Cueste lo que cueste, yo voy a escalar puesto con un corazón sano. Voy a escalar un puesto en la obra de Dios. Pero ese puesto es un puesto de servicio. Recuerda, no es de mandato, no es de autoridad. Eso lo da Dios. La autoridad, eso viene de parte de Dios. Nosotros lo que hacemos es proponernos subir, escalar arriba. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bendito seas, Dios de los cielos. Tenga ahí unos momentos con el Señor. Sé que el Espíritu Santo te va a hablar y tú vas a decirle, Señor, este es mi área, esto es la dificultad mía. Y tengamos unos momentos ahí con el Señor. Bendito y glorioso eres, Jesús. Tengo unos momentos en intimidad. Y si estás ahí sentado también, Dios está aquí. Tengo unos momentos de intimidad. Ora por los que están aquí delante. Bendícelos. Pide a Dios porque son